Algo gracioso que me pasó ayer en el teleférico, no me funen, porfa. Oye, tú que estás delante de la pantalla, paciencia con este video. Es que, bueno, no sabía cómo llegar porque no daba mi boleto en una de las estaciones. Y me acerco a la tipa que atendía y le digo, che. Primero aclarar que el chico tiene una pésima manera de expresarse y no la defiendo, solamente rescato la conclusión final. Y sí, suena como el típico influencer niño de papi que sobreexagera todo lo que dice frente a cámara porque piensa que es más interesante. Dicho todo eso, enseguida entenderán por qué el chico tenía miedo que lo funen. Spoiler, es por miedo a la conciencia social. No da mi boleto, ¿será que me ayudas? O no sé qué pasó. Y me decía, así me hacía yo, sí, o sea, tengo que pasar por allá y no funciona. Y me hacía así yo. Suena que contrataron a la persona incorrecta para una posición muy importante. En cualquier otro contexto en el que contraten a una persona incapaz para un puesto, la gente ya estaría eufórica tratando de cambiarlo, pero enseguida entenderán por qué no había esa gente. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? Y cuando veo que le llama al policía, yo dije, listo, ya me deportaron a Santa Cruz, la puta. Tranquilo, viejo, Santa Cruz no es otro país todavía. Y viene el policía y me explica y así, y ahí me di cuenta que la tipa era muda. Y está bien que te ríes porque es auténticamente gracioso. Vas a información y alguien que tendría que poder ayudarte, darte información, es incapaz de hablar. No me río de la muda, él no se ríe de la muda, nadie se ríe de la muda, nos reímos de lo distópico que es el hecho. Pero alguien que convirtió su condición en un discurso político tiene algo más que decir. ¿Cómo van a poner a una muda en informaciones? O sea, no mamen. No mames, pónganle un compañero al lado. Y es cierto, yo comprendo que pongas a personal capacitado para que pueda hablar con lenguaje de señas u otro tipo de idiomas para dar este tipo de información. Estás cubriendo las necesidades de la mayoría de tus clientes. Pero si colocas a alguien en un puesto tan importante como es información, con un solo canal para poder comunicarse, en un contexto social donde no todos sabemos lenguaje de señas, es que eso es incapacidad de la empresa por no saber a quién contrata y en qué puesto colocarle, y no de la muda por haber nacido muda. Aquí no hay capacitismo. Aquí hay realmente una anécdota jocosa a costa de la mala administración del teleférico. En todo caso, si seguimos con el victimismo, diríamos que se está empleando aquí administrofobia. Me indigna este tipo de actitudes. No, sí, a mí también me indigna que la gente cuente anécdotas chistosas. Y también me siento personalmente atacado cuando atacan a alguien que yo percibo que es del gremio. Me indigna lo que tú estás haciendo. Insisto, nunca denigró a la muda. Miren, yo sé tanto como ustedes que la gente con capacidades diferentes la tiene muy difícil. Ningún momento de esa anécdota fue un ataque personal hacia ti o hacia tu colectivo. Pero hasta el chico tenía miedo porque sabía que cualquier anécdota que incluya a cualquier tipo de minoría puede despertar este falso sentimiento de empatía de ¿cómo te atreves a hablar así de estas personas? Ya que la gente con esta enfermedad de buenismo colectivo piensa que para ser percibidos como seres tocados por la mano de Dios deben de encerrar a estas personas en una burbuja súper especial donde no les lleguen comentarios de ningún tipo que ellos perciban como malos. Y lo peor es que tanto tiempo de vivir dentro de esa burbuja te has alienado en el discurso. Eso se llama capacitismo. Ya empezamos con los términos inventados para revictimizarnos. Propiamente dicho, el capacitismo sería una actitud discriminatoria o de prejuicio social hacia la gente con capacidades diferentes. Porque si digo discapacitado no va a faltar el correctito que se ofenda y seguramente hay un término distinto para expresarse de esta gente, pero yo conozco este, ¿ok? Y con ese me voy a quedar. El chico nunca fue discriminatorio contra la chica. Dijo lo que era. Era muda, estaba en informaciones y le parecía chistoso que alguien que no pudiera comunicarse en más de un lenguaje que no fuera el de señas tuviese que estar encargado de darle información a gente. No insinuó que no estuviese lo suficientemente preparada para el puesto. Simplemente se rió de lo bizarro de la situación. Perdóname si estoy asumiendo tu capacidad, pero parece que fuera ciega. Entonces, para que te pongas en situación, digamos que hay una asociación donde justamente todo está escrito para ustedes en braille. Me subcontratan para hacerles un anuncio escrito que obviamente tendría que estar en braille. Y yo, porque quiero, simplemente les hago una impresión y listo. Sin ayuda externa, ustedes no podrían saber lo que dice ahí y sería una simple hoja de papel. En ese específico caso, yo sería la minoría y me estaría imponiendo ante las necesidades de ustedes. Aquí me engaño, estoy hablando con razón y seguramente todo esto lo van a etiquetar como discurso capacitista, así que sigamos con el video. Gente, es una clara muestra de cómo las personas ignorantes tratan a las personas con discapacidad. Perdóneme, es que no vi la parte del video en la que el chico dijo que agarró a la muda, la lanzó al suelo y le empezó a patear eufóricamente porque ya saben, él no es discapacitado. A ti no te cuesta nada, no, realmente no te cuesta nada leer para saber cómo comunicarte o cómo relacionarte
con una persona con discapacidad auditiva. No, tienes razón, no me cuesta, y si tuviera que hacerlo, obviamente nacería de mi parte el tener que hacerlo. Pero estas personas están con su vida cotidiana y ya tienen suficiente estrés. Yo no me subo al transporte público pensando, ¿cómo debería de hablarle si es que el trufista fuese ciego o fuese mudo? En caso de que sea sordo, ¿qué debería de hacer? ¿Darle una palmadita en caso de que tenga que bajar? El chico tiene mucha razón al final de su video. Deberían de haberle puesto un compañero capaz de poder hablar justamente un idioma que no fuera el lenguaje de manos. Perdón, lenguaje de señas, me confundí. E insisto, su intención no fue tratarla mal por su capacidad, simplemente estaba desesperado porque tenía un problema con la tarjeta. Sí, probablemente puede haber sido grosero, pero era grosero con un personal del teleférico como probablemente hubiera sido grosero con cualquier otro personal de ese mismo teleférico. Pero insisto, no creo que sea grosero ir a pedir información. Por si acaso, no son personas mudas o tipas mudas, es una mujer sorda o mujer con discapacidad auditiva. Sí, y por cierto, se llama economía del lenguaje y al final del día ambas significan lo mismo. Y no sé cómo estamos tan seguros de que era muda o sorda, la verdad probablemente es conocida tuya. No estoy infiriendo que toda la gente con discapacidad se conoce, pero no sé, suena muy segura de que era sorda. Te has tragado tan fuerte el discurso victimista, has crecido en un ambiente tan victimista que justamente cuando la gente se expresa con propiedad ya lo tomas como una ofensa. Decir el cielo es azul no es despectivo con respecto al color azul. Simplemente estoy transmitiendo el mensaje de la manera más concisa que puedo en lugar de andar toda la vida con una paleta de colores diciendo no, tiene una tonalidad azul grisácea tirando a índigo. Tienes un celular, tienes acceso a la información, lee, informate para saber cómo tratar a las personas con discapacidad. Bueno, entonces dime el nombre del manual, no simplemente me digas, es que búscalo en internet. El chico lo hizo, trató con el mismo respeto que trató a la persona sorda y se refirió a la mujer sorda de la misma manera de la que probablemente se hubiese referido a otro tipo de persona en una anécdota chistosa. El chico es un grosero, es un malcriado y se nota leguas. Se percibe inmediatamente que tiene cero respeto por la servidumbre, pero en esencia no fue capacitista. Trató a la persona muda de la misma manera grosera y malcriada que trata al resto de las personas. Que cada instante no te estén tirando rosas o diciéndote lo genial que eres no significa que te estén insultando. Y no burlarte de estas situaciones. Así como tú, en tus comentarios se nota que hay un montón de gente súper capacitista. Miren, lo único que logro aprender de toda esta situación es de que, oye, si te pasa algo y hay una persona con una capacidad diferente en esa situación, no hables de esa situación, invisibilízalos. No son personas y no deberías de hablar de ellos. ¿Qué te pasa? Ya tienen suficiente con esa discapacidad como para que vengan tú y los incluyes en tus anécdotas. Lengua de señas es lo que a la sociedad también le hace falta. Pensé que era dólares y estabilidad económica, pero ok. Y tú estás mostrando lo que realmente las personas con discapacidad auditiva se enfrentan día a día. Gente que se burle, gente que ignore y no sepa cómo comunicarse. Mira, voy a explicártelo de la mejor manera que pueda. Si estás en un ambiente donde es primordial el aprender una herramienta para poder de esa manera maximizar la eficiencia de un trabajo o simplemente por sana convivencia, lo comprendo perfectamente y es necesario. Y en efecto, sería muy irresponsable de parte de uno el negarse a aprender esa herramienta que le facilitaría mucho las cosas. Pero en un ambiente social donde la minoría justamente cuenta con esta discapacidad, no lo vemos necesario. No porque haya un odio o capacitismo, simplemente lo consideramos poco práctico y útil en nuestra vida diaria. Si alguien está en su capacidad económica o de tiempo o cualquier otra fuente de poder aprender este lenguaje de señas, me parece perfecto, pero no puedo etiquetar de ignorantes o malvados a aquellos que no cuenten con ese tiempo. En una sociedad ideal y de película probablemente esto sí pasaría y se impondría que aprendamos lenguaje de señas desde el colegio, pero la realidad es que la gente está muy ocupada buscando herramientas para poder subsistir, para poder conseguir trabajo, en lugar de herramientas para poder llevarse bien con los demás. ¿Sabes? Lee, realmente lee. No, ya mucho leer, ¿qué pasa? ¿Tienes envidia o qué? Y eso último que acabo de decir, amigos, sí fue capacitista y reprochable. Pero sería muy discriminatorio de mi parte no decirle a una persona ciega que suelta verborrea por la boca simplemente por su condición de ciego. Oh, perdónme, me perdí la actualización del mundo donde decía que la gente con capacidades diferentes, sin importar las tonterías que digan, tienen este pase mágico para salirse con la suya y tener la razón siempre que quiera.